directamente con cuestiones endócrinas, ¿sí? E indirectamente siempre con el sistema nervioso, ¿sí? Como los dos sistemas de integración, el cual tenemos que después acoplar un sistema inmune como las tres patas básicas del sistema de integración para mantener la homeostasis, ¿sí? Y en base a eso, por eso le puse abajo, si bien hoy vamos a detallar la homeostasis de calcio y el fósforo, abajo le puse un subtítulo que es bases de la endocrinología. Como un resumen de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando estén estudiando cualquier hormona, ¿sí? ¿A qué cosas tienen que prestar atención? Es decir, me falta esto, me falta esto. Por eso le puse bases de endocrinología. En principio, volvemos al primer teórico. ¿Qué es la homeostasis? Este no necesita ni papel porque ustedes lo tienen desde el año pasado, ¿sí? ¿Se acuerdan que decimos condición de estabilidad del medio interno que implica la acción de innumerables procesos fisiológicos, de los cuales ustedes vieron bastantes, ¿sí? Coordinados y que están implicados en el mantenimiento justamente de esas condiciones de estabilidad. Esto que está abajo, ¿se acuerdan que es eso que como Cannon dijo, el de homeostasis, pero no quiere decir que sea algo estable, constante. Ya en uno de los próximos teóricos vamos a ver cómo evolucionó ese concepto. Pero nosotros hasta ahora decimos el clásico de homeostasis. Si sabemos que ese concepto podemos dividirlo en dos grandes estrategias que tiene un organismo, que es la homeostasis reactiva, ¿sí? Sea la que en la mayoría de los casos han estudiado ustedes, ¿sí? ¿Cuál es? Respuesta ante cambios del parámetro, ¿sí? O sea que ahí es fácil, identificas el parámetro que cambió y te pones a investigar cuál es la respuesta y que nosotros lo ubicamos fácilmente a través de este modelo, que es el modelo de los componentes del mecanismo de control y regulación homeostático, donde tenemos que identificar el parámetro, que sería el estímulo, hacia dónde cambió, aumento, disminución, qué tipo de receptor o sensor capta esa señal, a través de qué vía aferente, si es que existe, llega a un centro de control, si este existe, dónde está ese centro de control, si hay una vía eferente, de qué tipo es, efectores, respuesta. Y por último, el tipo de retroalimentación, porque saben que todos estos sistemas se manejan por mecanismos de retroalimentación. Su mayoría ya sabemos que son negativas. O sea que tenemos en la homeostasis reactiva mecanismos de retroalimentación o feedback. Y después tenemos la otra gran división de la homeostasis. La reactiva y la otra gran división, ¿cuál es? Predictiva. La homeostasis predictiva o anticipativa. O sea que ya está predefinido cómo va a ser la respuesta antes de que el cambio suceda. Prepara al organismo para el cambio. Obviamente que va a minimizar los posibles grandes amplitudes de cambio de ese parámetro. Y ustedes lo vieron sobre todo cuando estuvieron estudiando los procesos digestivos, la regulación de los procesos digestivos. La fase cefálica principalmente es el típico ejemplo paradigmático de la homeostasis predictiva o anticipativa. Los mecanismos ya no son de retroalimentación, porque se anticipan. Por eso se llaman feed forward o prealimentación. Y hay otro mecanismo dentro de esta homeostasis anticipativa o predictiva. ¿Cuál es el otro gran mecanismo dentro de este subtipo de homeostasis? Gran mecanismo, que lo van a estudiar en la clase que viene principalmente. Los ritmos. Los ritmos circadianos. No es una prealimentación o feed forward, son patrones que ya están establecidos genéticamente. ¿Sí? Entonces es otro tipo de homeostasis justamente anticipativa, los mecanismos relacionados a los ritmos circadianos, que son los que vamos a ver la clase que viene. Bien, y entonces, sabemos que los sistemas biológicos tienden a mantener esa homeostasis por medio de estos mecanismos homeostáticos. Son todos los que vimos, ¿sí? Para mantener el estado estacionario, ¿se acuerdan? No estado de equilibrio, sino estado estacionario. Control y regulación, en algunos de esos parámetros, existen tanto el control como la regulación, para mantenerlos dentro del rango normal. Entonces, tres
cosas importantes siempre que vean, porque a veces dicen, como si ya hay uno, no, hay múltiples, son redes y están interconectados y son redundantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puede haber muchos mecanismos de control y regulación para un mismo parámetro. Eso quiere decir, y que en general están interconectados, ¿sí? Y redundante quiere decir que hay varios mecanismos de control y regulación para un mismo parámetro. Y están presentes en todos los niveles de organización, ¿sí? O sea que tienen que ir buscando este sistema, estos son los órganos en este tejido y este sensor a nivel molecular, ¿sí? Eso quiere decir que en todos los niveles de organización, esto que no lo ven, ¿por qué se lo ponemos siempre? Porque es como una hojita de ruta. ¿Por qué? Lo pusimos en el segundo teórico, creo. Y después Elina se lo volvió a poner. Porque ahí están los principales parámetros del medio interno, ¿sí? Que son controlados y regulados. Hay que hacer una síntesis, ¿sí? ¿Cuál es el parámetro? ¿Sí? ¿Cuál es el rango normal? ¿Qué tipo de sensor o receptor capta esa señal? ¿Y cuáles son las estructuras que participan en ese mecanismo de control y regulación? Básicamente, esos son los que no pueden dejar de saber. Porque son los básicos, ¿sí? Que mantienen la viabilidad de cada célula, ¿sí? En el medio interno. Hoy vamos a ver uno de esos, que es el calcio. Entonces, cuando hablamos de parámetros controlados y regulados, que es decir, son sensados y activan mecanismos de regulación ante cambios. ¿Sí? Y ustedes vieron este, ¿sí? Con Emilio. Este es uno de los mecanismos que regulan la presión arterial. Hay múltiples mecanismos a distintos tiempos, ¿sí? Que regulan, ahí tienen la redundancia de mecanismos. Será importante la presión arterial, que es altamente redundante. ¿Sí? Muchos mecanismos controlan ese parámetro fisiológico. Acá que teníamos la presión arterial sensada por varoreceptores. Ya la palabra se los dice, varoreceptores sensan presión, ¿sí? Y a través de el centro de control y de distintos efectores modifican la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico o la resistencia periférica para mantener la presión arterial, ¿tá? Otro mecanismo, fíjense que acá que vieron con Celina, que es mantener la osmolaridad y el volumen del LEC. ¿Sí? Y en ese caso, ¿cuál es el sensor que mantiene la osmolaridad? Osmoreceptores. ¿Sí? O sea que cuando ustedes identifican un parámetro, ¿sí? ¿Qué buscan? El receptor sensor que sensa ese parámetro. ¿Tá? Eso no quiere decir que al regular el volumen y la osmolaridad, ¿qué vamos a estar regulando indirectamente? La presión arterial. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, por eso decimos que están linkeados, están interrelacionados. Porque ustedes vieron, en el reflejo varoreceptor hay unas neuronas que ¿a dónde llegan? No, pero en la vía efectora. ¿A dónde? Por un lado, hay unas neuronitas que llegan al hipotálamo y hay otras neuronitas que llegan a la arteriola aferente renal. ¿Sí? Y es todo parte de la misma respuesta ante aumentos o disminuciones de la presión arterial. Y ahí tienen entonces dos mecanismos que están interrelacionados. ¿Tá? Por eso tienen que tener la visión completa. Bien. Y obviamente que tenemos parámetros que no están directamente sensados o regulados. Son parámetros. La frecuencia cardíaca es un parámetro. ¿Sí? Pero no hay un receptor que sense la cantidad de latidos por minuto. ¿Se entiende? Esa es la diferencia con presión arterial. Hay varios receptores o hay quimioreceptores, ¿sí? Hay receptores de la presión parcial de oxígeno, de presión parcial de óxido de carbono, pero no hay receptores de latido por minuto. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Su regulación es parte de un gran sistema
que es el de regulación, control y regulación de la presión arterial. ¿Sí? Entonces no lo van a encontrar, no existe, o por lo menos todavía está descubierto, ¿no? Esa es la diferencia cuando ese parámetro contribuye a la regulación de otros parámetros. ¿Sí? Obviamente, ¿qué va a pasar ahí? Tenemos, ¿se acuerdan del concepto de parámetros estrechos y parámetros que podían, como plástico, podían cambiar la frecuencia cardíaca? Plástica, ¿sí? Es parte de la regulación de otros parámetros, ¿sí? Bien. Volviendo entonces a la relación entre homeostasis y sistema endocrino, dijimos que para mantener homeostasis, todos esos mecanismos están intrincados para mantener uno o varios parámetros. Siempre está participando el sistema endocrino en alguno de ellos. Constantemente han visto ustedes interrelación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, en todos los que han estado, todos los parámetros que han estado estudiando. Y el sistema, justamente acá, el sistema endocrino es donde se aplica bien la definición de sistema. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el sistema? Decía conjunto organizado, entes, estructuras o subsistemas interrelacionados por una ley. Ese concepto de entes, ¿qué sería? Porque estructura decimos órganos, ¿sí? Lo de entes, ¿qué serían? Por ejemplo, los mensajeros químicos, ¿sí? Todo está organizado según una ley para cumplir una función. Y esto es muy importante. ¿Se acuerdan que decíamos que actuaban unívoca e inequívocamente? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se estimula algo, el camino que recorre es solo ese, a través de esa red. Puede haber, como decimos, varias redes redundantes, ¿sí? Pero una vez que se activa es unívoca y la respuesta va a ser inequívoca, no va a dar una respuesta no esperada. Eso quiere decir unívoco e inequívoco. Ahora, si falla alguno de esos entes, tejido, nunca va a lograr dar una respuesta adecuada. Y ahí tenemos problemas. Cuando hablamos de sistema endocrino, nunca nos tenemos que olvidar de esto. Siempre decimos sistema endocrino y pensamos en las glándulas de secreción endocrina. Nuestra cabeza va directamente a... ¿Por qué? Porque todos los cuadritos, pues el sistema endocrino te muestran la hipófisis, te muestran el páncreas endocrino. Es como que... Pero tenemos que acordarnos del tejido adiposo, ¿sí? Que libera mensajeros químicos al torrente sanguíneo. Son hormonas y es parte del sistema endocrino. Lo vieron en el estómago, la grelina, ¿sí? El músculo estriado, cuando está activo, mucho tiempo de actividad, libera un tipo de citoquinas que se llaman miocinas. O sea que también es parte de ese sistema endocrino. O sea, no solo las glándulas de secreción interna clásicas constituyen el sistema endocrino. Y siempre que hablamos del sistema endocrino tenemos que ir directamente a las 2 o 3 vías principales de síntesis de hormonas, que ya las vienen viendo de biología, ¿sí? Pero acá quiero recargarles 3 o 4 conceptos para que después no duden cuando se preguntan. Cuando hablamos de síntesis de hormonas, tienen que ir ¿a dónde? Al origen químico. O sea, tienen que saber 2 cosas. O el origen químico o toda la síntesis. Yo les aconsejo que sepan el origen químico, porque es una palabra el origen químico. Peptidoproteína, ¿sí? Esteroles, colesterol, y bueno, se te complica un poco con las derivadas de tirosina, ¿no? Pero después el resto lo van llenando. Si peptidoproteína es como la síntesis de cualquier proteína, ¿se entiende? Es más sencillo. Síntesis de hormonas derivadas del colesterol, ahí se complica un poquito más las estructuras, horribles, ¿sí? Pero lo que sí no tienen que dudar es que son liposolubles, sin duda. Y en las derivadas de tirosina, ahí es un poquito más complicado, las síntesis son más complejas, y dependiendo de cuál estemos hablando, vamos a tener liposolubles y otras que son hidrosolubles y no atraviesan la membrana. Pero son 6 cositas básicas que nos ayudan en el resto. En el resto de cosas que no tienen que memorizar. Pues ¿saben qué? No alcanza el disco rígido para memorizar tantas cosas. No.
Entonces hay que razonarlas, tener 4 o 5 conceptos de anclaje y de ahí razonarlas. Cuando se libera esa hormona que se sintetizó, obviamente que la liberación va a depender del tipo de síntesis. ¿Sí? Si son peptidoproteínas, van a estar en vesículas y el estímulo que va a sí o sí aumentar el calcio para que se produzca una exocitosis. Sí o sí. Si la hormona es liposoluble, en realidad se estimula la síntesis y liberación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? En el otro se estimula la secreción. Concomitantemente y sin apuro se está estimulando la síntesis a través de eso. Pero en el otro, si no hay síntesis, si no se termina de sintetizar, no se libera. ¿Se entiende la diferencia? No hay almacenamiento posible de esas células. ¿Y cómo se regula esa liberación? Tenemos los mecanismos básicos que ya los conocen. Acá estamos hablando de la regulación de la liberación de un mensajero químico. ¿Sí? Y entonces, retroalimentación negativa, ¿cuál es el típico eje de regulación? Que no todas las hormonas tienen eje de regulación. ¿Sí? El eje típico, ¿cuál es? Por ahora lo comenzamos en el hipotálamo, pero ya vayan sabiendo que no es el hipotálamo, porque el sistema límbico y la corteza también regulan al hipotálamo, ¿sí? Pero empecemos por ahora. Lo que no pueden olvidarse es del hipotálamo. En el próximo parcial, lo que no pueden olvidarse es del sistema cognitivo. ¿Está claro? O sea que el eje básico es hipotálamo, hipófisis, órgano. Retroalimentación negativa, la mayoría de los casos, salvo retroalimentación positiva, que ustedes estudiaron. ¿Sí? ¿Qué caso de retroalimentación positiva? No me escucho. Prolactina y oxitocina. Bien, ¿y qué más? Los niveles de estrógeno elevados que estimulan la liberación de LH. Exactamente. Y el último, que es el caso, por ejemplo, que vamos a ver hoy, que ya vieron con glucemia, por ejemplo, es que la retroalimentación negativa fue el producto que se regula. ¿Sí? En este caso el calcio, cuando veían glucemia era la retroalimentación negativa, el producto que se está regulando. No hay que olvidar, hoy está medio duro, que esa regulación de la liberación hormonal no es solamente a través de esos 3 mecanismos básicos, que siempre son una forma de retroalimentación. 3, o positivo o negativo por producto. También en la regulación de la liberación hormonal hay que contar con ¿qué? Con el sistema nervioso autónomo. Prácticamente todas las células que liberan un mensajero químico están reguladas por el sistema nervioso autónomo, en la mayoría de las veces, tanto inervación simpática como parasimpática, a veces solo simpática, a veces solo parasimpática. Pero es un nivel de control de la liberación de ese mensajero. ¿Ustedes qué caso vieron de control de liberación de un mensajero por el sistema nervioso autónomo? Y lo vieron de forma redundante. Quiere decir que lo vieron por lo menos en 2 teóricos, en estos últimos 10 teóricos. Las neuronas inhibidoras inhibían el hipotálamo. Piensen que es la regulación de la liberación de un mensajero por el sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Vos decís adrenalina. Bien. Que se considera un ganglio. ¿Qué más? ¿Cuál es? La adrenalina de la médula suprarrenal. ¿Qué más? Puede ser la CTH que actúa a nivel del hipotálamo y inhibe la liberación de la ¿Qué diste toda la hormona vuelta liberadora. ya? No, te diste toda la vuelta. La acetilcolina. ¿La? Acetilcolina no. ¿En dónde? No, porque estamos hablando de regulación de mensajeros, de la liberación de un mensajero. Antidiurética. Antidiurética. A ver. Por la estimulación del centro de estrés. No.
piensen que tiene que llegar o acetilcolina o adrenalina. ¿Sistema nervioso parasimpático o simpático? ¿Cuál es el ejemplo paradigmático que reúne todos estos conceptos? Retroalimentación por producto, retroalimentación, regulación por sistema nervioso autónomo. La célula beta. Recuerden que cualquier célula no tiene solo un receptor, tiene muchos tipos de receptores que regulan su función. La célula beta, porque es un ejemplo paradigmático, porque además de explicar a través del producto cómo se regula, o sea, de la glucosa, cómo se regula la liberación de insulina, tiene receptores de acetilcolina y de adrenalina. ¿Y cuándo los vieron a esos? Regulación cefálica de la digestión, ¿sí? Por ejemplo, se libera acetilcolina, prealimentación, se comienza a liberar insulina antes que la glucosa postprandial aumente. ¿Sí? ¿Y por qué son importantes los receptores que median la acción del simpático, que inhiben la liberación de insulina? ¿Cuándo ustedes tienen identificada la principal acción del sistema nervioso simpático? Ejercicio, por ejemplo. ¿Qué estás necesitando en ejercicio? Mayor glucemia. Mantener la glucemia. Asegurarse que durante todo el tiempo que esté realizando el ejercicio, la célula muscular, cada célula muscular, recibe el aporte adecuado de glucosa para poder contraerse con eficacia. Entonces, para asegurar eso, sistema nervioso simpático, Inhibe la célula beta. o sea que en ese caso se está inhibiendo la liberación de insulina, porque si no sería contraproducente. ¿Sí? Fíjense que con razonar la situación, yo te puedo razonar lo que está haciendo el sistema nervioso simpático sobre esa célula beta. Pero lo que no pueden olvidar es que la célula beta tiene receptores. ¿Sí? Entonces ahí tienen un ejemplo fácil de entender que hay regulación del sistema nervioso. Y esta célula beta también es el típico ejemplo, que es la regulación de la liberación del mensajero, también es regulada por otros mensajeros. Porque la célula beta, ¿qué vieron? El ATP funcionaba como mensajero. ¿Quiénes más principalmente? El islote es el ejemplo paradigmático de qué. ¿Qué más se libera en el islote? Bien, ¿qué más? Y hay regulación paracrina entre ellas. ¿Sí? O sea que son unos mensajeros que se liberan de forma cercana, que regulan la liberación de insulina. O sea que, por eso, cuando piensen en la regulación de la liberación hormonal, tienen que pensar en todos estos ítems, a ver si hay alguno que les está faltando. ¿Está claro? Bien. Y obviamente, si ese mensajero químico, esa hormona, responde a algún patrón de liberación circadiana. ¿Sí? Que ya lo explicaremos la clase que viene, cómo es que se generan esos patrones. Otro concepto importante a tener en cuenta es que vimos la regulación de la liberación. Se libera. ¿Cómo se transporta ese mensajero químico? Nuevamente volvemos al concepto básico. Si sé que es un péptido de una proteína, el mayor porcentaje se va a transportar libre. Hay algunos casos en que hay péptidos de proteínas que tienen a su vez, que se unen a su vez a algunas proteínas plasmáticas. Pero se transporta en su mayoría libre. Obviamente, que como vieron en las hormonas tiroideas, sí o sí que tienen una proteína transportadora. ¿Y por qué es importante saber si un mensajero químico tiene o no una proteína transportadora? Porque lo libre es la que va a tener la función. Exactamente. ¿Y de qué va a depender la cantidad de hormona libre? De la relación de cantidad de transportador. Por eso es importante saber, por lo menos saber si tiene un transportador o no tiene. ¿Sí? Porque después entonces pueden deducirse alguna patología o alguna hipofunción o hiperfunción puede deberse a que en realidad lo que cambió es la proteína transportadora. ¿Sí? Pero ese link les tiene que quedar, que hay una relación. ¿Sí?
entre esas proteínas transportadoras y la función. Profe, ¿puedes repetir ¿De qué? lo del transportador y la relación proteína? Que siempre que existe un transportador, ¿sí? Al ser la fracción libre la que tiene la función biológica efectiva, ¿sí? La relación entre la cantidad que se transporta y la libre va a ser una expresión de la función biológica, que es justamente eso, la respuesta o función biológica que esperamos encontrar. Nosotros pensamos, listo, llegó, actuó. Miren de todo lo que depende esa respuesta biológica, o sea que esa función resulte la más eficiente. Obviamente del número de receptores. Y ustedes vieron el caso, ya lo conocen porque lo han visto seguramente en un montón de materias. ¿Cuál sería el ejemplo paradigmático de que el número de receptores o la funcionalidad de los receptores de la célula blanco no es la adecuada y por lo tanto no, a pesar de que está el mensajero, no hay función biológica? Insulinoresistencia. ¿Sí? O sea que fíjense lo importante también que es tener en cuenta que en la función biológica o en el efecto, el número de receptores o la afinidad de los receptores, y si hay varios subtipos de receptores, la afinidad de cada uno de esos subtipos de receptores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a baja concentración de una hormona vamos a tener un tipo de respuesta y a alta concentración de hormona vamos a tener otro tipo de respuesta si existen receptores con distinta afinidad. Y entonces esa cosa que nos parece a veces como me dice que tiene dos respuestas distintas y en realidad sí hay dos respuestas distintas. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de hormona que ya se ha secretado y del subtipo de receptor y la afinidad de ese receptor que se haya activado. Bueno, obviamente, cuando hablamos de concentración de la hormona, porque obviamente puede aumentar o disminuir de acuerdo a esa regulación, y también de acuerdo a qué? A que si hay enzimas que activan la hormona. ¿Sí? ¿Cuál ejemplo vieron ustedes de enzimas que activan la hormona? No les escucho, no estoy muy sorda. Bueno, bien. Enzima activadora. Si hay más o menos enzima activadora, vamos a tener mayor o menor respuesta. ¿Qué otro ejemplo? Pero esa es la síntesis. Ahí vas a tener menos concentración. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Una cosa es la síntesis. Si la eficiencia está en síntesis, te afecta la concentración. Si la deficiencia, porque hablamos de enzima activadora, que sé que después que se liberó, necesita un pasito más para ejercer su efecto biológico. A eso llamamos enzima activadora. O sea, vos medís y la concentración está perfecta en sangre. Decís, pero ¿cómo? Si hay una hipofunción. Entonces, pero hay una enzima, hay un pasito más antes para que se active. Y esa es la que puede estar fallando. Entonces la fracción biológicamente activa no es la adecuada si no está actuando. ¿Las desbiodasas pueden ser? Bien, es el típico ejemplo del pasaje de T4 a T3 con las de iodasa, que encima hay como 5 subtipos de iodasa y depende de cuál de iodasa. Vamos, ahí tenemos que tener en cuenta eso, que a su vez a veces hay otros mecanismos, el número de células blanco efectoras, obviamente, el transporte que ya vimos, si existen proteínas transportadoras, y otra cosa que a veces nos olvidamos es la tasa de degradación. ¿Qué quiere decir la tasa de degradación? ¿De qué otra forma llamarían ustedes tasa de degradación? ¿Qué otro nombre le podrían poner o que han leído, que han visto? Vida media. Vida media. ¿Sí? Para eso tenemos que tener idea de dónde se metaboliza. Y siempre hay dos lugares, chicos. No hay mucho. Hígado, riñón. ¿Sí? Cuando empiezan, cuando ven aclaramiento de tal mensajero, se está refiriendo al renal. ¿Sí? Es el concepto básico de renal, aclaramiento. ¿Sí? Y si no, ven metabolización hepática. Y a veces están los dos conjuntamente. Dependiendo lo que tarde el proceso de metabolización es en la vida media. Si es rápido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo que se liberó en 4, 10 o media hora ya desaparece y se vuelve a mantener la tasa basal de secreción. ¿Por qué la tasa basal? Porque se va secretando y se va degradando, se va secretando y se va degradando. Ese es otro concepto que me voy a poner, después se voy a agregar, que todos los mensajeros químicos tienen un nivel basal de liberación. ¿Sí? Siempre se mantiene un nivel basal de liberación.
Sí. El mensajero tiene una proteína a la que está unida, la tasa de gradación es menor. Claro, por ejemplo, si aumenta esa cantidad de proteína, obviamente no va a haber menos fracción libre y obviamente menos tasa de degradación. Pasa que a medida que se va degradando, la proteína va liberando, porque es una relación química esa, de equilibrio de masa. Bien. Y otra cosa a tener en cuenta siempre es si existen cambios en el ciclo vital. ¿Sí? O sea, si a lo largo del ciclo vital, esas hormonas, su liberación o su metabolización va modificándose. Por lo tanto, si la dosamos en sangre, ¿qué esperamos encontrar? En la mayoría hay cambios. Y básicamente es casi como el dibujito. Digamos que en los ancianos todo cambia. En realidad a partir de los 30 todo cambia. No se rían. Van a ver. Si ustedes comparan, van a ver 30 o 35, ya empieza todo a caer. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo, está claro, entonces, esto era como un pantallazo para que ustedes tengan los ítems básicos que cuando van estudiando vean. Ay, esto lo vi, esto lo vi, esto lo vi, lo tengan todo, ¿sí? En sus apuntes, en su cabeza, donde quieran tenerlo, pero traten de encontrarlo. ¿No? Bien. ¿Por qué esta acotación? Porque vamos a cambiar las bolillas para el rendir el examen final. Calculo que la vamos a publicar dentro de 2 semanas, cosas que tengan tiempo. ¿Sí? No vamos a cambiar los títulos, son los mismos, son los contenidos, sino les vamos a cambiar el orden. Y va a haber menos por bolilla, y va a haber más bolillas. Es lo mismo. En realidad, es lo mismo. La diferencia es que van a tener 3 temas. O sea, te salió la bolilla y ya tenés los 3 temas. Entonces tienen ahí todos, o sea, son los mismos temas, solamente que redistribuidos. Bien. Y en muchos de ellos habla justamente de, y siempre se olvidan de alguna, porque hay unas acotaciones que cuando dice homeostasis y tal cosa, y hay unas acotaciones, decía, cuando vean esto, vean todos los niveles de organización, todos los mecanismos de secreción, liberación, regulación, y eso se los voy a volver a poner porque son estas cosas básicas, como las cosas que tienen que ir revisando de cada tema. Bien, volviendo al calcio y al fósforo, en los libros que van a encontrar, en muchos libros que ustedes van a encontrar estos temas como metabolismo fosfocálcico. En otros libros van a encontrar como homeostasis fosfocálcica, ¿sí? Que en realidad es principalmente calcio. Y así como que le quedó bien al fosfato, ¿sí? O sea que en realidad es calcio, fosfato, pero queda mal, parece, entonces, o sea, no es que el fosfato sea el más importante en este caso, es el calcio el importante. Y nosotros optamos por hablar de homeostasis fosfocálcica porque el metabolismo fosfocálcico a veces remite a algunas cosas de bioquímica y se olvidan de la regulación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces homeostasis incluye todo. Pero por eso les quería aclarar, si en el capítulo del libro dice metabolismo mineral o metabolismo fosfocálcico, es esto. Bien, entonces nosotros vamos a referir a todo este proceso como homeostasis. Homeostasis mineral, entonces vamos a tener, para ver la homeostasis de cualquier mineral, tenemos que tener en cuenta el balance de ese mineral, o sea, el flujo, ¿a qué se nos referimos con balance? Entonces ya lo hemos visto varias veces a balance. Por ejemplo, lo vieron con Selene el balance de agua. Por eso hablamos de flujos, de materia o energía. Cuando hablamos de energía lo hemos visto en las kilocalorías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ingreso más kilocalorías, acumulo adipocitos, adipocitos, ingreso menos calorías, quemo las grasas para mantener las kilocalorías básicas en el metabolismo basal. Eso es un balance también, ¿sí? Cuando hablamos de balance, obviamente, para que se mantenga la homeostasis, ese balance tiene que ser que los ingresos y los egresos sean iguales, o sea, el balance neto es 0, ¿sí? Y obviamente la regulación, o sea que siempre que vean cuestiones de el agua o minerales, tengan en cuenta eso, que la regulación, que la homeostasis implica el balance y la regulación, que están imprintadas.
Cuando hablamos de la homeostasis del calcio, nos referimos a la calcio. Y acá vamos a aclarar algunos términos. Primero, ¿por qué? El calcio en plasma se encuentra de varias formas. Fíjense que tenemos unido a proteínas, ionizado libre y unido a otros aniones como fosfato o citrato. Como siempre, el concepto es el mismo. ¿Cuál es el biológicamente activo? El libre, ¿sí? Y obviamente ese libre se puede ir cambiando su porcentaje dependiendo de las acciones del resto, ¿sí? Entonces, el calcio plasmático total, fíjense que va entre 8 y 10, ¿sí? Ahora, tenemos entonces la fracción que no es difusible, porque es la que está unida a proteínas, principalmente la albúmina, que es alrededor del 40%, por eso se llama reserva plasmática. Es el mismo concepto del transportador y la hormona. Fracción difusible o ultrafiltrable, porque puede atravesar los epitelios y las membranas, es el 60%. Las sales, o sea, que unido a las sales, ese calcio unido el 10%, y el resto es el calcio libre. Entonces, cuando vemos los datos del calcio libre, que es el biológicamente activo, es entre 4 y 5 miligramos por decilitro. O sea, es la mitad de lo que tenemos en cuenta como calcio total. Por eso también se tiene que fijar si le está hablando el texto, que a veces no es muy claro, porque habla de el calcio, es decir, ¿de qué calcio me está hablando? ¿Del libre o del total? Bien, entonces, como dijimos, como hay esas tres formas básicas de calcio en el plasma, se puede ir redistribuyendo ese calcio en esas formas. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces cuando hablamos de calcemia? Que si estamos ante un paciente, tenemos que ver los niveles de albúmina, que es el principal. El 40% de ese calcio está unido a albúmina, o sea que si hay algún cambio en la albúmina, va a haber posiblemente cambios en lo que estamos midiendo. Por eso se habla de calcio corregido. Cuando ustedes vean calcio corregido, la palabra es que tuvo en cuenta los niveles de albúmina. Y el otro ejemplo, que ustedes ya lo han visto en balance ácido-base, ¿sí? Es que esas proteínas, principalmente la albúmina, ¿sí? Participan como buffer amortiguadores ante cambios en el pH. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hacen esas proteínas? Como amortiguadores. Captan protones. O ceden protones, dependiendo cuál es la alteración. Recuerden que ante cualquier alteración, lo primero que se modifica son los amortiguadores, ¿sí? Los buffers. Es el primer cambio que se produce. Por eso es tan importante. Fíjense que ese porcentaje de calcio libre, que es el biológicamente activo, se va a modificar si hay algún desbalance ácido-base. Si hay acidosis o si hay alcalosis. ¿Por qué? Porque esas proteínas, al intercambiar los protones, los intercambian ¿con qué? Con calcio. ¿Por qué? Porque se quieren mantener la unión, la electroneutralidad. Sí. ¿Y con el fosfato no es igual? También, pero la principal, ahora lo que estamos viendo es la importancia del calcio. ¿Sí? No, pero con el fosfato no es igual cuando está unido a calcio. Sí, es igual. Como buffer. Lo que pasa es que la cantidad de fosfato extracelular que funciona como amortiguador es nula. Porque es el principal amortiguador intracelular. Por eso lo que nos importa acá es en el medio interno, el líquido extracelular son las proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que esa albúmina va a reemplazar los protones por calcio. Entonces vamos a tener, fíjense, la unión a calcio en acidosis y en alcalosis. ¿Qué va a pasar? Modifica la cantidad de calcio libre, el biológicamente activo. Y eso tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes conocen? Por ahí. ¿Sí? Por ejemplo, el principal y el más evidente
es en la alcalosis, ¿sí? Fíjense qué pasa. Cae la cantidad de calcio libre, porque se ceden protones que son reemplazados por calcio. Disminuye la calcemia. ¿Por qué tiene importancia clínica? Porque esa disminución de la calcemia causa cambios en la contracción muscular. Y hasta puede llegar, si es muy grande, a la tetania. ¿Sí? O sea que eso es, y acá vengo a dos conceptos más. Importancia clínica. ¿A qué nos referimos con importancia clínica? Con que hay alguna modificación en ese parámetro que tenga un impacto directo y que ustedes lo puedan visualizar fácil en un paciente o en un estudio. O sea, tiene importancia clínica. Hay cosas que no tienen importancia clínica, por ahora. ¿Sí? Eso. No sé si, ¿por qué digo por ahora? No sé si saben, no sé si leyeron la frase de Starling. La primera frase que le pongo en el primer teórico. ¿Por qué le digo por ahora? Porque ¿qué dijo Starling hace 100 años más o menos? La fisiología de hoy es la medicina del mañana. O sea que en realidad lo que se está sabiendo de fisiología va a ser necesario para comprender alguna patología o alguna enfermedad en el futuro. Por eso digo, por ahora hay cosas que no son importantes clínicamente. Vamos a ver dentro de 10 años. Ustedes me lo van a decir porque yo ya voy a estar medio afuera, así que ustedes son los que van a tener que saberlo. Y la otra palabra, perdón, la otra palabra clave es fundamento fisiológico. ¿Qué quiere decir fundamento fisiológico? Ustedes dicen, no, esto es muy importante para tener en cuenta, porque si una persona empieza a hiperventilar porque tiene un ataque de angustia o tiene un ataque de pánico, ¿qué va a pasar? Y entonces, ¿qué puede pasar? Si entro en una alcalosis respiratoria, puedo llegar a verlo con una tetanización si no hago nada. Esa sería la importancia clínica. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento fisiológico de esa relación? ¿Cómo es que vos podés relacionar esa hiperventilación con el cambio de calcio? Ya lo saben, ¿sí? Por el cambio de protones y calcio en la albúmina. Y ahora, ¿cómo esa hipocalcemia lleva a la tetanización? Nos falta parte del fundamento fisiológico de esa importancia clínica. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, fácil, ¿ustedes qué le van a decir? Y ahí entran en contradicción. Contracción muscular, calcio. Es que el aumento de calcio es el que produce contracción muscular. Pero el aumento de calcio, ¿a dónde? Adentro. Nuevamente volvemos. Me hace acordar de preguntar recién, cuando hablaba de los fosfatos. Tenemos que ubicarnos. Cuando estamos hablando en elementos, ¿dónde está? ¿Fuera o adentro de la célula? Y acá nos pasa lo mismo. Calcio. La contradicción es aparente, decir, pero no, ¿cómo? Si tiene que estar flácido, sin hipocalcemia. Pero resulta que está contraído, hay una tetania. Y no, lo que pasa es que no estamos hablando del calcio intracelular, estamos hablando del calcio extracelular que bajó. Y lo que me modifica es la excitabilidad de la membrana. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, ese es el fundamento fisiológico, para terminarlo, que entonces tenemos toda la secuencia. Al haber hipocalcemia se modifica la excitabilidad. Y fíjense que se modifica. Ahí compara la potasemia con la calcemia. Tiene un efecto diferencial. ¿Se acuerdan cuando veíamos? Y volvemos. No sé si se han dado cuenta de todos estos teóricos que volvemos para atrás constantemente. Volvemos para el cuatrimestre anterior. Potasio. ¿Se acuerdan? Hipocalemia, hipercalemia. Que modificaba ¿qué? Fíjense. Potencial de membrana, porque es el principal guión responsable del potencial de membrana. Cuando hablamos del calcio, en realidad tiene un efecto sobre la dinámica de los canales voltaje dependientes. Entonces lo que te cambia es el nivel de umbral. O sea, ¿cuánto necesitas despolarizar para que se produzca el potencial de acción? ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia. Por eso está fácil de entender ese gráfico, ¿sí? Ahí te pueden comparar lo que es el potasio con lo que es el calcio. Uno afecta el potencial de membrana y otro afecta a los canales voltaje dependientes de sodio en su nivel de cuánta despolarización necesitan para abrirse y generar el potencial de acción. Y ahí entonces tienen el fundamento fisiológico de por qué los cambios de calcio modifican la excitabilidad de los membranas. Bien,
Otros factores que influencian la calcemia. Pero bueno, el ingreso, el egreso y el depósito. Ahí una palabrita. O sea, la interrelación entre lo que comemos, lo que excretamos y lo que intercambiamos con el principal depósito, que es el hueso. O sea que ahí tenemos los tres órganos que van a estar siempre implicados en el balance y regulación del calcio y el fosfato. El hueso, el duodeno principalmente, el tubo digestivo y el riñón. Entonces, pues fíjense que ahí están las tres patas. Cuando hablamos de ingreso, tenemos que volver a repasar en el tubo digestivo cuáles son los mecanismos a través de los cuales se absorbe el calcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre esos mecanismos sobre los que va a actuar las hormonas para aumentar o disminuir la absorción de calcio. ¿Sí? Entonces, si sabemos los mecanismos básicos, solamente tenemos que después identificar, esta hormona actúa sobre esta sobre este inhibe acá. ¿Se entiende? Volvemos a los mecanismos básicos de absorción. En el caso del calcio, en el tubo digestivo, siempre que tenemos mecanismos transcelulares, fíjense que volvemos a conceptos súper básicos. ¿Sí? Transcelular, paracelular. El paracelular se da en todo el tubo digestivo. Solamente depende del gradiente entre la luz y el líquido intersticial que baña la vaso lateral. Ahora, los transcelulares, los mecanismos transcelulares son principalmente que se dan en el duodeno. ¿Sí? Y esos son los que vamos a ver que van a estar regulados. ¿Se entiende el concepto? El regulado es el trans. El paracelular fluye libremente a lo largo de todo el tubo. Y el duodeno principalmente tiene los trans y son los regulados. Y obviamente que vamos a tener un canal de calcio de subtipo TNP, y ya lo vamos a ver en el sistema nervioso, porque están involucrados 20 millones de subtipos en toda la sensibilidad. Obviamente que para mantener el gradiente es parecido a la absorción de cualquier otro elemento. Para mantener el gradiente de ingreso a través de ese canal de difusión pasiva, que vamos a tener que secuestrar el calcio. ¿Cómo se secuestra el calcio que ingresó? ¿Cómo se llama la proteína que secuestra el calcio? No, ahí no. El tubo digestivo no. Calvindina, exactamente. Calvindina secuestra, más allá de que también está secuestrado por quién, por los otros dos estructuras subcelulares que secuestran calcio, que siempre están involucradas en el secuestro de calcio cuando aumenta y hay que bajarlo. Retículo y mitocondria. Siempre que aumenta el calcio, o hay una proteína para secuestrarlo, o retículo, mitocondria. En este caso, están los tres. Y después que tenemos un intercambiador sodio-calcio, que hace que vaya al intersticio. Estos mecanismos básicos, lo de los intercambiadores, son los mismos que vamos a tener en el riñón. Y fíjense ahí que tenemos marcado que el 70% del calcio tiene una reabsorción obligatoria, quiere decir eso. ¿Sí? O sea, en el túbulo contorneado proximal, parte de la Sergenle es obligatoria. Lo que está en rojo, ¿sí?, que dice reabsorción activa, sería lo que llamamos facultativa. O sea, que depende de la presencia de hormonas. O sea, que normalmente, o sea, sin hormonas, vamos a tener que todo el calcio se reabsorbe a lo largo de todo el tubo digestivo, principalmente por paracelular, y en el túbulo contorneado proximal y parte de la Sergenle. ¿Sí? El resto es facultativo. Y con el hueso, ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ese intercambio, porque ahí es ese intercambio constante entre lo que llamamos resorción ósea y aposición o síntesis de hueso, que son dos mecanismos que se dan constantemente y que pueden estar facilitados o interrumpidos por la presencia de determinadas hormonas. Pero normalmente se da. ¿Y cómo se regula que haya más resorción, que haya menos resorción, que haya más aposición? Normalmente. ¿Cómo? ¿Qué hormona? No. Las hormonas siempre están porque dijimos que hay un nivel básico.
pasar, sin que haya Por la una... relación que hay entre una hormona y otra. Sí, Si predomina una que te estimule la sí. absorción o Y otra. yo te digo que los astronautas en el espacio la tienen a todas las hormonas. Y resulta que vuelven y sus huesos están... ¿Ah? Por la necesidad de sobrecarga que se pone en cada vez. Exactamente. Ese es el principal factor. La gravedad. ¿Sí? Justamente hay como líneas, vamos a llamar así, de tensión, que son donde actúan principalmente los osteoblastos para mantener ese, porque se va renovando el hueso así, se mantiene siempre, y sobre todo en esas líneas de tensión, se va a mantener más fuerte, porque es lo que normalmente estamos traccionando más en el hueso. Entonces, cuando no tenemos tracción en el hueso, ¿qué pasa? Disminuye ese mecanismo de resorción y el hueso se debilita. Entonces, más allá de las hormonas, tenemos un factor físico que impacta sobre esos mecanismos de resorción ósea. Y obviamente ahí que tenemos la interacción que hay entre el plasma, que es el que va a estar interaccionando para ceder o obtener calcio, y fíjense que tenemos el fluido en el hueso, donde rápidamente podemos sacar calcio en el líquido, y después que tenemos el calcio mineralizado, nos va a costar un poquito más, vamos a tener que hacer más procesos. Entonces ahí tenemos las dos fuentes de calcio, una rápida y otra lenta, porque va a ser mediada por hormonas principalmente esa lenta, porque necesitamos activación de un montón de mecanismos. Y también que tenemos en el calcio variaciones circadianas, ¿sí? Principalmente fíjense que hay un pico por ahora, estamos teniendo el pico de calcio, alrededor de las 13 horas, aumenta y vuelve a declinar con el mínimo de las 20 horas. Ya veremos cómo, no vamos a ver el cómo de cada cosa, porque vamos a ver el concepto básico de cómo se genera para cada parámetro fisiológico un ritmo. ¿Sí? Entonces, en síntesis, ¿qué vamos a tener? Entonces, la ingesta, que básicamente es aproximadamente 1 gramo por día, volvemos a prácticos de nutrición, de dónde podemos obtener calcio, ¿sí? Productos lácteos, legumbres, cereales, absorción, duodeno, principalmente, de donde se absorbe aproximadamente 50%, y ¿qué va a pasar? Pero a su vez hay calcio en ¿qué? En todas las secreciones para digerir los alimentos. ¿Se entiende? Porque hay calcio en esas secreciones a lo largo de todo el tubo. Entonces, en el fondo, en realidad, la absorción neta, ¿de cuánto es? Del 10%. El 90% se excreta. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Entonces, en el plasma que dijimos, se recambia con el hueso a través de la resorción y de la posición de hueso. Y obviamente, cuando se filtra el calcio a nivel renal, vamos a tener una reabsorción, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tuvo el contorno proximal, le hace Henle, y una excreción regulada que es del 10% de ese calcio. O sea que en el tubo digestivo se excreta el 90%. Ese 10% que se absorbió y que queda dando vuelta, va recirculando, no es el mismo calcio, sino que va recirculando, pero ¿qué va a pasar? El 10% se excreta con la orina. Por lo tanto, ese gramo por día que se ingiere se termina excretando. Renovamos el pool de calcio, pero mantenemos la cantidad interna estable. Eso es balance neto 0. Perdón. Entonces, en el adulto tenemos el balance neto 0. Ciclo vital. ¿Cómo es el balance en la infancia? Durante el periodo de crecimiento. Cuando viene el teórico de crecimiento, ¿qué pasa? Durante el periodo de crecimiento, sobre todo el crecimiento con formación de hueso, ¿no? ¿Qué pasa? Más allá de que se puede incrementar en la dieta, ¿qué más pasa? Ahí se puede regular mayor cantidad de absorción, menos excreción, y sí, fíjense qué pasa, porque dice que es positivo el balance.
Porque vamos a acumular calcio adentro. Pues se deposita. Entonces la cantidad de calcio que tenemos adentro aumenta. El balance neto es positivo. ¿Sí? Para el fosfato también vamos a tener un balance. ¿Sí? La ingesta es más o menos aproximadamente igual. Fíjense que también hay absorción y secreción gástrica. La excreción obligatoria, fíjense que es alrededor del 30%, pero lo que se absorbe prácticamente se secreta. Y también hay una interacción en el hueso por aposición y resorción. Obviamente que se filtra a nivel de riñón y se reabsorbe, pero también se secreta el fosfato a nivel renal. O sea que ahí tenemos que volver a revisar todos los mecanismos de reabsorción y secreción de fosfato a nivel renal. ¿Por qué es importante esa secreción de fosfato a nivel renal? ¿Por qué era? Sí, porque es un buffer urinario, exactamente. O sea que los fosfatos, además de ser buffer intracelulares, son los amortiguadores urinarios. ¿Qué quiere decir? Que una vez que arreglamos el medio interno y ya están los protones por excretarse, vamos a destruir los túbulos si no los amortiguamos. ¿Quién amortigua eso? El fosfato. Y el amonio también. Bien, también hay variaciones circadianas en la fosfatemia. Fíjense que aumentan, es más o menos parecido a la calcemia, aumentan al mediodía. Pero la regulación del fosfato está prácticamente supeditada a la regulación del calcio. O sea que, dicho de otra forma, la regulación del calcio es mucho más estricta que la del fosfato. ¿Sí? Por eso en los libros van a encontrar 10 hojas de la regulación de la calcemia o una hoja de la regulación del fosfato, con suerte. Si no están metidos en una frase, como lo vamos a hacer ahora, todos juntos. Bien. Acá ¿qué les quiero mostrar a través de esto? Que el balance y la regulación no son dos entidades separadas. Si bien para estudiarlas mejor las separamos, decimos el balance, que el ingreso, el tubo digestivo, se absorbe, se secreta, en un proceso, para decir el balance, pero también ese balance tiene impacto sobre la secreción de hormonas que regulan la calcemia. Porque, por ejemplo, si comemos una comida rica en calcio, ¿qué pasa con la calcemia? Si no es regulado lo que pasa paracelular, aumentó la calcemia postprandial. ¿Sí? Por lo tanto, posiblemente los niveles de las hormonas contrarreguladoras de esa hipercalcemia hagan que caiga, disminuya los niveles normales. Es por eso que ahí tienen balance del calcio y del otro lado tienen homeostasis del calcio. O sea que ante cambios en la ingesta o cambios en la excreción o cambios en la relación en el hueso, en el depósito, siempre va a haber hormonas, ¿sí?, que más allá de eso que estemos viendo el balance, que mantengan la glucemia en los niveles normales. Esa es la relación entre el balance y la homeostasis. Ahora, vamos a ver cuáles son las hormonas que regulan. Fíjense ahí que tenemos el balance y ahí que tenemos, en la absorción tenemos una hormona directamente implicada en la absorción, que es la vitamina D. ¿Sí? Acá que tenemos, en la relación entre la deposición y la resorción ósea, tenemos 3 hormonas: paratormona, vitamina D y calcitonina. Y en lo que es la reabsorción, tenemos principalmente la paratormona, la vitamina D también actúa. ¿Sí? La vitamina K en realidad no actúa directamente, sino que hay factores que se sintetizan durante la resorción ósea que son en su síntesis K dependientes. Entonces, si falta vitamina K, esos factores no se sintetizan y la resorción no se realiza adecuadamente. Pero no es que la vitamina K influya directamente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuevamente los 3 órganos principales: hueso, riñón, tubo digestivo, y tenemos los 3 mensajeros que participan en la regulación de la calcemia y de la fosfatemia o del calcio y del fosfato, que son paratormona, vitamina D
calcitonina. Se podría decir que en ese orden, ¿sí? De importancia. Bien, entonces vamos a entrar un poquito más en detalle, sobre todo en paratormona y vitamina D. Entonces, ahora nos ponemos ante un ejemplo. Hipocalcemia, o sea, como la respuesta cuando el parámetro que es la calcemia, chicos, avísenme qué hora es, ¿eh? 1:15. Ah, bueno, hasta la 1:30 o hasta la 2:00. Bien, entonces, cuando cae el calcio, hipocalcemia, principal estímulo para qué? La regulación de la paratormona. Esa paratormona tiene acciones rápidas a nivel renal, a nivel del hueso, otras acciones lentas a nivel del hueso. ¿Y a qué se refería con eso rápido y lento? Esto que veíamos que es fácil manejar el calcio de los fluidos del hueso, más difícil manejar el calcio cuando tenemos que generar o síntesis de matriz o rotura de matriz ósea. Ese es el recambio lento y rápido del calcio en el hueso. Y tiene una relación indirecta con el intestino a través de la vitamina D. O sea que ahí tenemos lo básico que tenemos que ahora explicar el cómo se realiza todo eso. Cómo una caída de calcio estimula la liberación de paratormona y cómo la paratormona a nivel renal y a nivel del hueso modifica la reabsorción, la secreción de calcio y de fosfato, cómo a nivel del hueso modifica el recambio óseo y cómo a nivel renal regula la síntesis de vitamina D. Y eso es cómo la vitamina D regula la absorción de calcio y fosfato en el tubo digestivo. Fíjense todos los cómo que tenemos que explicar. Bien, lo primero que vemos acá. Uy, que, bueno, yo casi lo veo, ustedes casi no lo ven, pero cuando... ¿Qué tenemos abajo? Calcio total, ¿sí? Fíjense que a su vez dice, la caída abrupta es entre 8 y 10. Y lo que tiene al costado son los niveles de paratormona. Fíjense que, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos ahí? Un nivel basal, exactamente, de paratormona. Siempre está la paratormona. Pero, si por algún evento, esa secreción basal está, por algún evento, comienza a caer, ¿se acuerdan que los niveles de calcio total eran entre 8 y 10? ¿Sí? Si comienza a caer de 10, ¿qué va a pasar con la secreción de la hormona paratiroidea? Aumenta, hasta obviamente llegar a una meseta. Bien, vamos a tratar de explicar por qué sucede todo eso. ¿Cómo es que se produce esa liberación de paratormona cuando caen los niveles de calcio? Y eso es principalmente ¿por qué? Porque las células que secretan paratormona tienen un receptor que es sensor de calcio. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los niveles de calcio va a ser la respuesta o el acoplamiento subcelular que tenga ese receptor de calcio. Entonces vamos a tener niveles normales, disminuidos y aumentados de calcio. Y fíjense que ahí se abre, ¿no? ¿Ven? En el medio está el receptor de calcio que está acoplado a proteína G. ¿Ven? Y dependiendo la concentración de calcio, o sea, de la calcemia, va a seguir una de las dos vías. O va a activar la fosfolipasa C o va a activar la del lactociclasa. Es como para complicarnos más la vida. O sea, es como porque no pudieron, dijeron, no, esto no le cerraba, porque cuando activaba la fosfolipasa C, ¿qué hace? Aumenta el diacilglicerol, aumenta el IP3, aumenta los niveles de calcio intracelular, y ese aumento de los niveles de calcio intracelular, nuevamente esto es que como razonarlo de alguna forma, fíjense qué hace, inhibe la secreción de paratormona. ¿Por qué? Decís, pero ¿cómo? La paratormona es una hormona proteica. Entonces sabemos que toda hormona proteica, cuando aumenta el calcio y está en una vesícula, se produce exocitosis. Bueno, esta es la excepción. Porque en realidad esos niveles de calcio se unen en una calciopalmodulina que activa una proteinquinasa y esa proteinquinasa inhibe la exocitosis. O sea que a veces quedarnos en el calcio
no nos lleva a las mejores conclusiones. Aunque en el 90% de los casos, el aumento del calcio intracelular produce exocitosis. Menos para la paratormona. Fíjense entonces, por la otra vía que tenemos, cuando aumentan mucho los niveles de calcio, ¿qué va a pasar? Van a disminuir los niveles de calcio interno. Se activa una adelatociclasa, aumenta el MP cíclico, bajan los niveles de calcio interno y se secreta la paratormona. ¿Sí? O sea que es a la inversa. Lo que pasa afuera es a la inversa de lo que pasa dentro de la célula. Paratormona no tiene transportadores, es una hormona proteica y la vida media, fíjese que es chiquitita, 4 minutos solamente dura. O sea que ante esos cambios que vimos entre 8 y 10 de rango de calcemia, el efecto de esa paratormona que se libera es de aproximadamente 4 minutos. Y ya vamos a ver por qué es importante tener en cuenta eso. Porque va a tener un efecto dual sobre el hueso dependiendo si su acción es corta o si su acción se mantiene en forma prolongada porque hay una hipersecreción. ¿Sí? Bien, mecanismo de acción de la paratormona. Hay dos subtipos de receptores. El receptor funcional que todos conocemos es el 1. O sea, cuando se encuentra el receptor paratormona 1, es ese el que media los efectos de la paratormona. Acoplado a proteína G, principalmente acoplado a adenylatociclasa. Y los dos órganos blancos, ¿sí?, que son hueso y riñón. ¿Se acuerdan que el efecto del tubo digestivo es indirecto a través de la vitamina D? No es órgano blanco el tubo digestivo. ¿Qué tenemos en riñón? Induce la reabsorción de calcio, inhibe la reabsorción de fosfato y estimula la síntesis de vitamina D. Esos son los tres principales. La síntesis de vitamina D, ya vamos a ver que como tiene que necesariamente para la división, la parte activa biológicamente es la que tiene 2 hidroxilaciones, la 1,25, esa es la regulada por paratormona que se realiza en el túbulo contornado proximal, en las mitocondrias del túbulo contornado proximal, es hidroxilación. Ahí la paratormona estimula esa hidroxilación. En el caso de la reabsorción del calcio, ¿sí?, fíjense, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan cuando decíamos? La obligatoria, el túbulo contornado proximal y parte de la Selgendre. O sea que lo que nos queda para la facultativa, o sea, donde actúa la paratormona, es principalmente en el túbulo distal y colector. Y ahí que tienen abajo un montón de ¿qué? De canales intercambiadores cuyo expresión es aumentada por la paratormona. Justamente para aumentar la reabsorción. Pero a su vez inhibe la de fosfato. ¿Sí? O sea que acá, por eso decía que en el orden de regulación de la calcemia, la principal es la paratormona. ¿Sí? Y por eso decía que en realidad el fosfato, la regulación del fosfato, está como anclada a la regulación de la calcemia. Con el fosfato, ¿qué pasa? Cuando se une la paratormona, fíjense qué hace. A través de una fosforilación, inhibe al cotransportador sodio-fosfato a nivel renal. Por lo tanto, en realidad lo que hace es disminuir la reabsorción de fosfato. Por lo tanto, hay fosfaturia cuando actúa la paratormona. O sea que aumenta la reabsorción de calcio, inhibe la reabsorción de fosfato, no lo secreta, ¿se entiende la diferencia? No lo secreta, sino que inhibe, los niveles de reabsorción facultativa están disminuidos, por lo tanto, se elimina más fosfato. Esos serían los 3 mecanismos básicos a nivel renal. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué ese efecto contrario entre el calcio y el fosfato? Porque el estímulo, ¿cuál fue? La disminución del calcio. Si a nivel renal se reabsorbe
en igual cantidad de calcio que de fosfato, va a llegar al hueso y se va a depositar. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un mecanismo que hace que el calcio aumente sin que aumente el fosfato, que es generado por la paratormona. Justamente eso, la constante de solubilidad en esos cristales, para acumularse los cristales de hidroxiapatita en el hueso, ¿sí? Hay una relación entre el calcio y el fosfato. Por lo tanto, tenemos que romper esa relación calcio-fosfato ¿para qué? Para que no se depositen nuevamente los cristales en el hueso. Al reabsorber calcio y secretar, no reabsorber fosfato, ¿qué pasa? Rompemos esa relación y entonces sí aumenta la calcemia, si no, no aumentaría la calcemia. Y por otro lado tenemos los efectos sobre el hueso, que acá empezamos con estas cuestiones que se aumenta mucho y mucho tiempo, un efecto, si es basal es otro efecto, sí. Es más o menos como las hormonas tiroideas, como los glucocorticoides. Vieron que tenemos efectos agudos, efectos crónicos, efectos agudos deseables, efectos crónicos no deseables. Acá es más o menos igual. Acá nuevamente tenemos repetida la imagen que teníamos de la importancia en ese recambio, ¿sí? Durante el intercambio rápido es removido directamente del líquido por bombas de calcio, que son activadas por ¿quién? Por la paratormona, ¿sí? O sea que ese flujo rápido de calcio hacia el intersticio es mediado por la paratormona. En el lento, ¿sí? Tiene que romperse parte, ¿sí? del hueso para liberar calcio. Y ahí tenemos una interacción entre osteoblastos, estimulación de paratormona, y después le tenemos que agregar la interacción con la vitamina D. Pero vamos a ir por pasos. Fíjense que tenemos acá el osteoblasto, receptores de paratormona. Fíjense por qué está dividido en dos. Porque dice que cuando, por ejemplo, comemos una comida rica en calcio, aumenta un poquito de paratormona, disminuye. Eso sería un aumento intermitente disminuye la paratormona y aumenta la calcitonina para disminuirlo. Eso sería una bajada que después vuelve a subir intermitentemente la paratormona, ¿sí? Esos cambios intermitentes normales, fíjense qué hacen. Estimulan la proliferación de los osteoblastos. Y a su vez estimulan las bombas de calcio para que rápidamente el calcio vuelva al líquido. Pero ahora, si la paratormona se mantiene alta en forma crónica, ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Fíjense qué pasa. Además de proliferación de osteoblastos, activa osteoclastos, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, ahí vamos a entrar en más detalle. En la exposición prolongada hay upregulation de los rank L, o sea, los ligandos rank. ¿Ven? Esa flechita que parece, ¿saben lo que son los rank? Son citoquinas, son parecidas a las citoquinas que quedan ligadas a la membrana de osteoblasto, y ahí es una señal ¿para qué? Para estimular la diferenciación de osteoclastos, ¿sí? Entonces, cuando la paratormona está activando esos osteoblastos de forma crónica, hay muchos ligandos rank que se exponen. Por lo tanto, va a haber muchos más osteoclastos que entran a diferenciarse y de uninucleados se vuelven multinucleados, y cuando se vuelven multinucleados se activan, ¿sí? Y entonces, en vez de tener las lagunas de resorción normales en la línea de tensión, vamos a tener muchas más. Entonces va a haber una resorción neta de huesos. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense que además de activar la diferenciación y maduración, estimula la liberación de interleuquina 6 e inhibe la síntesis de colágeno. O sea que cuanto más prolongado sea ese proceso de paratormona, más riesgo corre ese hueso. O sea, crónicamente elevada la paratormona, vamos a tener ¿qué cosa? Problemas en la mineralización del hueso. Normalmente es intermitente. Entonces, ¿qué llegamos? A la vitamina D. O sea, la cosa es que
la paratormona, objetivo principal, niveles de calcio, ¿sí? Para eso no reabsorbe fosfato, mantiene niveles de calcio, y para eso puede obtener calcio rápidamente del hueso, pero corremos el riesgo de que si por alguna razón la paratormona está aumentada durante mucho tiempo, se puede producir una resorción mayor de la necesaria para mantener la calcemia. O en realidad es la necesaria para mantener la calcemia y nos va a tener consecuencias sobre el hueso. O sea, básicamente, a la paratormona no le importa el hueso, no sé si me entienden. ¿Sí? A la paratormona le importa la calcemia. El hueso es un efector para obtener calcio. ¿Ah? Bien. Y acá aparece la vitamina D. Que, ¿se acuerdan? Dijimos, la paratormona, túbulo proximal sobre las mitocondrias, estimula la segunda hidroxilación de la vitamina para que sea biológicamente activa. Es la única parte regulada de la síntesis de vitamina D. La vitamina D tiene dos orígenes, ¿se acuerdan? Dieta, ¿sí? La B2, o la propia, porque los queratinocitos tienen, ¿sí?, un tipo de previtamina D que cuando reciben luz ultravioleta se modifica su anillo y forma vitamina D3. Entonces tenemos D2 y D3. Ninguna de las dos es biológicamente activa. No sé que tenemos dos fuentes, dieta directa o la que proviene de la modificación en las queratinocitos. Una vez modificada se libera, obviamente que en sangre van con una proteína chaperona, que es eso celestito, ¿ven? ¿Ven que están con algo celestito? Que es la proteína que los en circulación están con la... Ah, y otra cosa importante entonces. Lo que entra para que recuerden, lo que entra por la dieta, ¿sí?, es liposoluble. O sea que va a depender de los sales y ácidos biliares. Y va a pasar como kilomicrón, ¿sí? O sea que vamos a tener a su vez también que llega al hígado como kilomicrón, donde va a sufrir la otra modificación. Y si no es suficiente, va a depositarse en el tejido graso. Por lo tanto, tenemos un depósito de vitamina D en el tejido graso. Por eso es raro que con niveles básicos de sol, en brazos, cara, pero ya está, y con tejido adiposo, es difícil quedarse sin vitamina D. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? O sea, es más, si bien en algunos países, ¿se acuerdan? El caso típico del raquitismo, donde fue descubierto, ¿sí?, tenían dos cuestiones deficientes, la dieta y escasa luz. Entonces se juntaban los dos. Ninguna de las dos vías era suficiente. Bien, la cosa es que pasan por el hígado, sufren la primera oxidación, nuevamente salen, nuevamente con una proteína, llegan a ¿dónde? Túbulo contorno proximal, segunda hidroxilación dependiendo de paratormona. ¿Va? Bien. ¿Cuál es la interrelación entonces entre la vitamina D y la paratormona? La paratormona estimula la síntesis de vitamina D y la vitamina D, que es liposoluble, o sea, la fracción soluble es la biológicamente activa, ¿qué hace? Cuando llega a las glándulas paratiroides, retroalimentación negativa. ¿Cómo lo hace? Ingresa receptores intracelulares y esos receptores intracelulares hacen que se modifique la transcripción del gen de la paratormona. O sea que es una retroalimentación negativa. O sea que la paratormona está regulada por retroalimentación negativa, por el calcio y por la vitamina D. ¿Ah? Bien. Bueno, ahí están. Bueno, eso en realidad es para mostrarles que los receptores tienen receptores intracelulares que directamente actúan a nivel genómico, la vitamina D. Bien. Entonces, a nivel intestinal y renal, ¿qué hacen? Dijimos, vitamina D, nivel intestinal y renal hace lo mismo. Y ustedes piensen, niño raquítico, falta de vitamina D. Por lo tanto, a la vitamina D no le importa tanto el calcio. No importa el hueso. Estos son como cosas básicas para ustedes. Ustedes usen la forma que quieran. ¿Sí? Pero la vitamina D
fíjense que, ¿qué hace? Aumenta la absorción de calcio y fosfato a nivel digestivo. Y a nivel renal aumenta la reabsorción de calcio y fosfato. Por lo tanto, vamos a tener nuevamente equilibrado los niveles de calcio y fosfato para permitir la deposición ósea. Ya, ahí está el cambio entre el significado biológico de la paratormona y el de la vitamina D. ¿Cómo hace que aumenta la absorción de calcio? Principalmente en el duodeno, y activa los 3 mecanismos básicos de la transcelular. La paracelular no es necesario, o sea que los 3 mecanismos básicos transcelulares son estimulados, o sea, cuando la vitamina D llega al núcleo, estimula la síntesis de calvindina, estimula la síntesis de los canales TRBP y estimula la síntesis de los intercambiadores que hay a nivel vasolateral. Todo. Y a nivel de fosfato, básicamente hace lo mismo. Modifica principalmente la absorción transcelular. Y a nivel renal, fíjense que ahí que tenemos tanto la paratormona como la vitamina D. Ese no es muy bueno, ese modelo, ¿por qué? Porque como que la paratormona y la vitamina D actúan por fuera. Los otros, claro, puede parecer que la vitamina D se une a un receptor extra o que se unen directamente a que al canal TRBP, pero en realidad siempre actúa, está mal el modelo, los correctos son los otros, en que la vitamina D entra, aquellos ven, vitamina D entra a donde va el núcleo, vitamina D receptor al núcleo. En este lado está bien el modelo, de este lado en realidad solamente es para que vean que tanto la paratormona como la vitamina D a nivel renal con el calcio utilizan los mismos mecanismos para reabsorber calcio, pero que a su vez no limita la reabsorción de fosfato, sino que favorece la reabsorción de fosfato. Entonces ahí vuelve a favorecer la función ósea. Por lo tanto, ahí por eso tenemos niveles de calcio y de fosfato que van a llegar adecuadamente al hueso. Y nuevamente tenemos los dos artífices principales, osteoblastos, osteoclastos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la anterior, la paratormona, tenía solamente receptores sobre osteoblastos? A través de la modificación de los osteoblastos, expresión de proteínas, se modificaba la acción de los osteoclastos. Bien, ahora vamos a ver cómo es acá. Estimula la diferenciación de osteoblastos y osteoclastos. Vamos a ver cómo, porque hay un dibujito que es bastante práctico, pero ayuda a que se diferencien ambos. Y nuevamente vamos a tener un efecto con los niveles normales y un efecto cuando, por aumento excesivo de paratormona, tenemos síntesis excesiva de vitamina B. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que normalmente estimula los osteoblastos. ¿Para qué? Para deposición ósea. Dije, ¿el objetivo cuál es? Para que no duden. El efecto principal, ¿cuál es? Hueso. Que haya síntesis de hueso. No que se mantengan los niveles de calcio, sino que haya síntesis de hueso. Entonces, ¿qué hace con los osteoblastos? Estimulan que liberen osteocalcina, que fija el calcio y hace que ese calcio se fije a la tiroxapatita, deposición de hueso. A su vez, secreta factor estimulador de colonias de macrófagos, para que proliferen ¿quiénes? A partir de esas colonias de macrófagos. Los osteoclastos, todavía indiferenciados, ¿sí? Por lo tanto, favorece solamente la proliferación de los osteoclastos. Ojo, que esos osteoclastos, fíjense por qué decimos síntesis y recambio óseo, porque esos osteoclastos, en los niveles básicos de paratormona, ¿qué va a pasar? Forman las lagunas, ¿sí? Reabsorben lo necesario, se van, llegan los osteoblastos y deponen. O sea, hay un recambio óseo normal. Eso con los niveles normales de vitamina D. Ahora, con niveles estimulados, ¿qué pasa? Además de que ya favoreció la proliferación de los osteoclastos, estimula que los osteoblastos expongan más
RANKL, ¿se acuerdan? Que son los que activan y hacen que se terminen de madurar los osteoclastos. Por lo tanto, al ejercer un efecto de aumento de maduración de osteoclastos, ¿cuál va a ser el resultado del excesivo aumento de vitamina D por aumento estimulado para tu hormona? Pérdida ósea. ¿Sí? Por eso siempre fíjate que tenemos los dos niveles de acción. ¿Mm? O sea que, profe, si tenés exceso de vitamina D y tanto de paratormona, se va a tener efectos Sí. en el organismo. Siempre vas a tener consecuencias. En niveles crónicos y excesivos siempre van a ser consecuencias no deseables. Pero si lo miramos desde el punto de vista del calcio, esto lo miramos desde el punto de vista del hueso. Nos paramos en el hueso. Uy, qué malo para el hueso, mucha vitamina D. ¿Sí? Dijimos. Ahora, fíjense cuando nos paramos en el calcio, en la calcemia. ¿Qué tenemos? Un balance de calcio positivo. ¿Qué quiere decir? Y un balance de calcio negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hay problemas con la calcemia, y es más, tenemos en exceso, esa vitamina D actúa bajo los niveles normales. ¿Qué hace? Ayuda al depósito y formación de hueso. Ahora, cuando tenemos un balance negativo, ¿qué quiere decir eso? Que hay una hipocalcemia durante mucho tiempo, los niveles de paratormona muy aumentados, niveles de vitamina D muy aumentados. ¿Tá? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la resolución ósea y va a disminuir la mineralización. Entonces, en el fondo, el balance de calcio y la calcemia terminan impactando en el hueso a través de la vitamina D. O sea, funcionan juntas, no son... Funcionan indisolublemente juntas porque la vitamina D activa depende de la cantidad de paratormona. ¿Está? Bien, y entonces nosotros todo esto que explicamos recién de los factores activadores de colonia, ¿ven? Que tenemos los osteoblastos en el hueso, acá están se liberan esos factores activadores de colonia macrófagos que hacen que se vayan diferenciando los precursores de osteoclastos para que se vayan madurando. Y fíjense que cómo van madurando. Cuando van teniendo contacto con qué? Con los ligandos RANK o RANKL de los osteoblastos. Si no, no están multinucleados, ¿ven? Y necesitan estar multinucleados para generar las lagunas de resorción. Fíjense que ellos lo que tienen son los RANK. O sea, ellos tienen los receptores RANK y los osteoblastos tienen los RANKL, o sea, los ligandos. Que esos ligandos son los que dependiendo de la cantidad de paratormona y vitamina D, se exponen o no se exponen, se exponen o no se exponen. ¿Ah? Bien, ahora, ese proceso que lo vemos así, en realidad es así. Fíjense, el osteoblasto tiene expuesto y los osteoclastos, a medida que van madurando, es como que van pasando por ese contacto, y requieren ese contacto para madurar y volverse biológicamente activos. Entonces, cuando hablamos de demostración de la calcemia, vimos esa interacción íntima que hay entre la paratormona y la vitamina D, y nos falta 2 minutos hablar de la calcitonina. ¿Por qué 2 minutos? La calcitonina existe, pero sus efectos biológicos no son muy marcados, o por lo menos los estudiados hasta ahora no son tan floridos como los que vimos antes. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque cuando extirparon las glándulas, las glándulas tiroides, y obviamente que extirparon todo, ¿qué pasó? Extirparon la célula productora de calcitonina. ¿Y qué pasó con la calcemia de ese adulto? Nada. Entonces dijeron, y tan importante para regular la calcemia no es. ¿Sí? Este es el típico ejemplo para verificar una función. Si no está, se modifica el parámetro, no. Y entonces tan importante no es. ¿Sí? Órganos blancos, hueso y riñón. Lo que sí es importante, ¿para qué? Para prevenir un exceso de calcio, ¿sí? O sea, para prevenir la hipercalcemia. Y se lo considera importante como que, como protector del hueso. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, es el único
único, vieron que hasta ahora todos los receptores de los dos que vimos estaban en osteoblastos y que modificaciones en la función y en las expresiones de cosas que liberaban modificaban a los osteoclastos. En este caso, la calcitonina tiene receptores ¿en dónde? En los osteoclastos. ¿Sí? Entonces tiene un receptor que está acoplado a proteína G que aumenta los niveles de AMP cíclico. Y son los únicos receptores que tienen que ver con la regulación de la glucemia que están en los osteoclastos. Ahora, fíjense que hace, esta es como síntesis de todo lo que vimos hasta ahora en una tablita. Fíjense que tenemos la calcitonina. Y yo les había dicho, el orden de importancia en función de la regulación del calcio, paratormona. Vitamina D por la interacción íntima con la paratormona. Para la regulación de la calciemia, la calcitonina es última. ¿Sí? Fíjense que se libera ante un aumento de los niveles de calcio. El sensor es exactamente el mismo, es el sensor de calcio, solamente que está en las células parafoliculares. ¿Y qué hace? Actúa a nivel del hueso disminuyendo la resorción. O sea que lo que hacen esos receptores de calcitonina es inhibir la actividad del osteoclasto. Por eso en realidad su función está más digamos, redireccionada ¿a qué? A proteger al hueso ante cambios drásticos en los niveles de calcio como fuente de calcio. ¿Y cuál va a ser el efecto? Disminuir los niveles de calcio como consecuencia de inhibir la acción de los osteoclastos y la resorción ósea. ¿Se entiende? Pero como dijimos, en realidad, si no están, no se observa un cambio en la calcemia. O sea que, por eso, también vamos a el hueso. Principal función, sobre el hueso. Por eso van a encontrar, 3 párrafos. ¿Por qué? Está más atrás del hueso. Bien, hasta acá llegamos. ¿Sí? ¿Qué? Yo creo que eso no me acuerdo. Porque yo tengo ¿no? Igual que una foto. Ah, bien. Entonces, la clase que viene, vamos a ver ritmos biológicos, que eso ya es bien como una interfase entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Sí? Ah, y después, el de altura no va a entrar en el parcial, lo vamos a tomar porque no le dieron mucho de altura. No se entendió el consigna. Así que en realidad, sí, el balance ha sido básico, el balance tiene que ver con todo lo que estoy viendo, pero altura, respuesta a la altura no, no